A mí me toca desarrollar hoy un tema que hemos venido anunciando por la gentileza de algunas instituciones que nos han cedido también espacio en sus programas de radio o de televisión y por alguna publicidad que se hizo también por atención de entidades como el Colegio Americano, el Colegio Inglés, etc. Es tratar un tema que, como espero presentarlo, puede traer mucha atención sobre ustedes. Voy a tratar de darles una imagen distinta de ese personaje histórico al que conocemos con el nombre de Jesucristo. Una imagen distinta porque lo vamos a enfocar como si fuera, hipotéticamente, un ser extraterrestre que perteneció a la historia humana y cuyo advenimiento y su paso por la Tierra dejó muchos interrogantes para quienes, como todos nosotros, siempre tenemos curiosidad por los misterios que todavía la investigación no alcanzó a resolver. Hace ya más o menos 30 años, un investigador de apellido Downing en los Estados Unidos escribió un libro muy interesante acerca de la intervención de seres extraterrestres en la formación de los conceptos religiosos que prevalecen en el mundo contemporáneo. Y se refería específicamente a varios personajes. Yo no puedo referirme a todos los personajes porque no tengo tiempo para abarcar a todos, pero entre los protagonistas más interesantes de su investigación estaba precisamente este personaje llamado Jesucristo. Como Cristo es un título, en realidad el nombre es Jesús, porque la palabra Cristo es simplemente un título, como decir conde, como decir duque o como decir rey. En este caso, la palabra Cristo quiere decir el ungido, de manera que podríamos considerarlo como un sobrenombre o un título que se añade a su nombre original de Jesús. Este punto hay que tenerlo muy en cuenta para poder después especular juntos. Ustedes me van a permitir que en la primera parte de la charla sea no irreverente, sino que sea un poco materialista en cuanto al enfoque, solo para estimular la curiosidad de ustedes para seguir investigando el tema. Por ejemplo, en la leyenda, en el mito, o en la historia bíblica, como ustedes prefieran decirlo, la llegada de Jesús se caracteriza por una serie de fenómenos raros que están registrados en la historia religiosa, con una interpretación. Por ejemplo, cuando llega Navidad, todos hacemos algunos pesebritos, o no, yo no los hago, pero algunos los hacen. Entonces en el pesebre o en el árbol de Navidad ponen una estrella, porque la historia o la leyenda o el mito recuerda que una estrella venía por el espacio sideral guiando un cortejo de astrólogos orientales que se acercaban hacia Belén. Obviamente eso no puede ser. Ninguna estrella se podría comportar así porque una estrella millones de veces más grande que el planeta Tierra y aún probablemente más grande que nuestro Sol, si estuviera ocupada en acercarse a nuestro planeta, hubiera fundido el planeta antes casi de llegarnos a identificar con algún fenómeno extraordinario, porque nos hubiera literalmente fundido. No hubiera guiado a nadie en ninguna dirección, de modo que una estrella no puede ser. Si fuera un fenómeno celeste, como se dice, una estrella en el firmamento, las estrellas no tienen un movimiento aparente para nuestra vista, excepto simplemente el que se sigue de la rotación de nuestro planeta. Se levantan aparentemente desde el este y van hacia el oeste, con una lentitud que no guía a nadie para nada, y cualquiera de nosotros sabe que yendo con un coche o con un colectivo o con un tren por la ruta,
las estrellas parecen seguirnos porque están a tanta distancia que no es posible apreciar nuestro propio movimiento refiriéndolo a las estrellas, sino que aparentemente van igual, así que no guían a nadie. Si yo me pongo a caminar hacia Santa Fe, siempre voy a ver la misma estrella adelante, y cuando llegue a Santa Fe la voy a tener adelante también, y si quiero seguir la voy a tener adelante en Reconquista o en Resistencia o en Asunción. No me guía a nada, me guió a Santa Fe. Es porque yo me paré en Santa Fe. Si yo me voy hasta Reconquista, me guío hasta Reconquista. La voy a tener siempre allá si elijo una estrella determinada. Y si por casualidad elijo un planeta como podría ser alguno de los planetas visibles, como Venus, que conocemos con el nombre del lucero, o como Marte, que es más chiquito pero tiene cierta coloración rojiza y es fácil de identificar, que son más o menos los que podemos ver. Bueno, ellos tienen un movimiento aparente entre las constelaciones, pero no es suficientemente visible como para que sirva como guía en alguna dirección, porque nosotros podemos quedar una noche mirando a Venus y no vamos a observar ningún otro movimiento excepto el de todo el firmamento en una dirección determinada. De modo que si se nos dice que hubo un astro que guió a estos astrólogos, a quienes la tradición llama reyes, en dirección al pesebre o a donde fuere, tenemos que pensar que bien podría haber sido un objeto. Si hubiera sido un cometa, tampoco, porque el cometa no tiene movimiento visible o aparente. No sé, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero yo tengo 70 años de edad ya y he visto 2 o 3 cometas grandes en mi vida. Y están allí, están aparentemente quietos en el firmamento. Si ustedes van al observatorio astronómico y lo miran con un telescopio, como ocurrió con algunos de los más recientes, como el Halley, que causó tanta desilusión porque no era ni tan grande ni tan gigantesco como se suponía que iba a ser en su paso reciente. Si van a verlos, el cometa desarrolla una enorme velocidad, pero no es visible desde la Tierra, está ahí parado, porque las distancias enormes que nos separan de ellos no nos dan la imagen o los puntos de referencia adecuados como para saber que se están moviendo. Menos los magos de antes, que no tenían telescopio. Tenemos que pensar en un objeto que tenía que venir desde el oriente hacia el sur, es decir, si lo dijéramos en términos actuales, yo hablo del oriente en el sentido de la media luna de las tierras fértiles, allá donde estaba el Tigris, el Éufrates, el Imperio Babilónico. Viniendo desde allá, que sería el noroeste, tenían que venir hacia el sur para llegar a Jerusalén y a Belén. Ese tipo de trayecto no lo hace ninguna estrella, no lo hace ningún planeta, no lo hace ningún cometa tampoco, desde nuestro planeta, desde nuestro punto de vista. De modo que para moverse en esa dirección anormal, o tendría que haber sido como tenemos hoy, satélites artificiales, que eso sí le podemos dar cualquier tipo de movimiento o cualquier tipo de trayectoria. Tenemos naves espaciales, estaciones en el espacio que hasta chocan ahora, como ha pasado con esta estación de los rusos y norteamericanos. Bueno, tenemos toda clase de artefactos volando en este momento, pero en ese momento no. Entonces, a menos que fuera un artefacto no humano, porque los hombres no podían fabricar en aquella época ese tipo de objetos. No se ofendan, yo soy religioso también, pero yo les quiero hacer pensar. Un artefacto que, según el relato de la Sagrada Biblia, dice, se paró arriba de la casa. Bueno, una estrella, imagínense, un cometa o lo que fuera, pararse arriba de una casa, la deshace. Y si fuera una estrella que se para, digamos, a mí me parece que se paró acá porque estoy acá, pero si me corro de acá a la isla, voy a descubrir que está ahí también. Siempre está en el cenit, si está en el cenit hasta que se desplaza, y cuando se desplaza hacia el oeste, en cualquier lugar que vaya se está desplazando hacia el oeste, de manera que no marca nada, a menos que sea capaz de aterrizar y marcar específicamente una casa. Y eso solamente lo puede hacer un objeto que vuela, un objeto que no se puede identificar.
un objeto volador no identificado. No estoy diciendo que tripulado, sino no identificado. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios, tenemos que creer que un objeto volador guió el viaje de un grupo de astrólogos, a quienes se les llama magos en el texto sagrado, no se les llama reyes, se les llamaba magos porque era el nombre que se daba entonces a los astrólogos en el idioma caldeo, magie, que quiere decir mago, y trasladándose ese objeto a lenta velocidad para que la corte de los magos o de los astrólogos en sus camellos pudieran seguirlo, porque no iban en auto ni en avión. Llegue hasta una pequeña aldea, identifique la aldea e identifique la casa. Es un objeto. Eso es lo que dice la Biblia, identificaba la casa. Todo lo que se dice de conjunciones de astros, una conjunción de astros sí se puede dar. Algunos planetas que coinciden entre sí en su recorrido y se enciman alguna estrella, aparentemente, por supuesto, en cuanto a los rayos de luz que nosotros recibimos, porque hay una distancia enorme entre el planeta tal o cual y la estrella, por ejemplo, entre Venus y Sirio. Pero una conjunción de estrellas hubiera dado una luz como un faro, digamos, en el cielo, pero marcando cualquier cosa, y nunca una casa ni un pueblo determinado. Cuando aparece Jesús en la tierra, aparecen una cantidad de seres a los que nos hemos referido en algunas charlas, y alguna vez vamos a hacer una charla más extensa sobre ese tema. Aparecen seres que no son de este mundo, seres que se llaman ángeles. Ahora, hay una diferencia muy grande entre los ángeles que inventaron algunos artistas de la Edad Media, porque la mayoría de los artistas de la Edad Media pintaron ángeles con alas aproximadamente a partir del año 1000. Porque los ángeles tradicionalmente, antes de entonces, jamás se concibieron con alas. Como hemos explicado muchas veces, cuando los libros sagrados hablan de ángeles, hablan de personajes extraterrestres de un origen distinto al hombre, que se parecen a los seres humanos, que dialogan con ellos, pero que tienen una conducta totalmente distinta a la que tendríamos nosotros, porque son capaces, según los relatos de la Biblia y otros relatos, de enceguecer a un pueblo con un gesto de su mano, o destruir 2 ciudades, como el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces uno puede decir, bueno, esto es imaginación, por supuesto, si uno quiere creer que es imaginación, pero uno se pregunta, ¿y si es real? Estos ángeles aparecen en el mismo tiempo en que aparece este objeto volador. Aparecen antes del nacimiento de Jesús hablando con María, aparecen después, en el momento que Jesús nace, y aparecen siempre descriptos como personas. La Biblia no dice apareció un ser misterioso volando con alas, sino describe a personas muy semejantes a nosotros que solamente se caracterizan por aparecer y desaparecer como si pertenecieran a otra dimensión, pero no exactamente a la de los espíritus o de los fantasmas, sino a la de seres inteligentes que tienen la posibilidad de hacer ese tipo de cosas, es decir, de manejar algunas de las leyes que nosotros concebimos a veces porque la ciencia las describe, cuando nos enteramos que nosotros mismos somos energía, que nosotros mismos estamos integrados por moléculas, que las moléculas a su vez están formadas por átomos, que los átomos a su vez están formados por núcleos, protones, neutrones y demás cosas que son energía pura, y cuando es energía pura ya no la podemos palpar. Entonces uno dice, hay quienes dominan ese tipo de energías y pueden aparecer y desaparecer simplemente por eso. No pueden verse tan obligados a recorrer el espacio-tiempo como nosotros nos vemos obligados a recorrer el espacio-tiempo, que para nosotros existe dentro de nuestro planeta. Porque como hemos explicado muchas veces, si uno sale del planeta
si pudiera. En vez de tomar una sonda espacial lenta como la que hemos mandado a Marte, que tardó una cantidad de tiempo enorme en llegar, pudiéramos viajar a una velocidad casi similar a la de la luz, o simplemente trasladarnos, la cosa sería diferente. Y seríamos asombrosos para los que nos vieran en otras partes. Bueno, estos personajes llamados ángeles, en la Biblia no se los llama ángeles, eso es una traducción. En la Biblia se los llama Melek. Melek en hebreo, o también se puede decir Malak, quiere decir mensajero. Y puede ser terrestre o extraterrestre. Angelos, que es la palabra griega que da origen a ángeles, quiere decir lo mismo, mensajero. Y en aquella época, si hubiera habido el correo de Yabrán, que les traía a ustedes una carta, era el angelos, el mensajero. Porque era el uso común de la palabra, el angelos o el melek. Y cuando ellos hablaban de un melek de características raras, entonces le solían agregar ías. La terminación ías se refería a Yahvé, el nombre en hebreo de Jehová, Dios de los hebreos, no de los testigos de Jehová, que no tienen nada que ver, yo no me quiero meter con ellos tampoco, pero lo digo con todo respeto, no estoy calificando mal a ninguna religión en especial. Le agregaban ías, entonces Melek ías o Malak ías, Malaquías, el famoso profeta. Entonces tienen ustedes una dimensión a la que se tienen que ir aproximando para descubrir todo lo que estamos diciendo ahora. Llega un momento en que Jesucristo aparece en un río, el río Jordán, y San Juan Bautista, según la historia, lo sumerge en el agua, lo bautiza, porque la palabra bautizar, baptisei en el griego, es sumergir. Sumerge. Y dice la Biblia que cuando sale, cuando asciende saliendo del agua, viene sobre él una cosa rara. Dice así la Biblia: viene el Espíritu Santo en forma corporal. Y agrega como de paloma. No dice en forma de paloma, sino quiere decir esto: viene en forma corporal, es decir, en forma visible, algo que en ese momento los testigos llamaron el Espíritu Santo, que planeaba y se acercaba como una paloma. La idea es, volaba como una paloma, con alas sobre Jesucristo. Y se oye en ese mismo momento, desde arriba, una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. En esta serie de hipótesis, estoy planteando hipótesis. Si nosotros tenemos un fenómeno extraterrestre en el nacimiento, que no hemos analizado en profundidad, simplemente que hemos mencionado algunos detalles, los ángeles que aparecen, la estrella de Belén que aparece, después aparece esta paloma que no es paloma, porque la Biblia no dice que es paloma, no es una paloma que viene y se hizo humo, no es el arte de un prestidigitador que está haciendo aparecer un pájaro y que luego desaparece. Nadie se preguntó eso jamás. Hacen figuritas representando al Espíritu Santo como una paloma, pero la Biblia o cualquier texto sagrado que elijan ustedes no dice que fue una paloma, sino que bajaba como una paloma. Es decir, se usan similitudes cuando uno no tiene palabras técnicas. ¿Por qué le llamamos platos voladores a los ovnis? Porque se parecen a los platos. Pero no es una expresión técnica. Técnicamente no tienen, los únicos platos que vuelan son los que a veces se tiran marido y mujer en algún debate que pueden tener por ahí, pero es una manera de explicar algo. ¿Qué va a ser un autor que vivió hace 20 siglos, que ve que un objeto desciende sobre Jesús y habla? Y dice: este es mi Hijo, a él oíd. La voz, por supuesto, no la puede explicar. Y lo que es, tampoco. Es una paloma que desciende y que repentinamente desaparece. Desaparece. Entonces, la gente empieza a mirar a ese hombre llamado Jesucristo.
Y hay un episodio que se los voy a hacer escuchar porque lo tengo grabado, ¿no? Por supuesto, esto está grabado por actores, ¿no? Pero esto está tal cual está escrito en la Biblia. San Marcos 9. Les aseguro que algunos de los que están aquí no sufrirán la muerte hasta que vean venir el reino de Dios con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús, y Pedro respondió: Rabí, qué bien que estemos aquí. Levantemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabían qué decir por lo asustados que estaban. Luego apareció una nube que los envolvió, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos sino a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Este es otro episodio. El episodio que estamos analizando, le digo a los que llegaron tarde, estamos haciendo un enfoque laico, materialista, a propósito, acerca del relato que se hace en los textos sagrados sobre Jesucristo. Dice este relato que un día estaba Jesucristo con sus seguidores, sus discípulos, y entonces los lleva a la cima de una montaña. Eso es muy probable. En Israel no hay montañas muy altas, así que no era escalar una enorme montaña. Se parecen, son más bajas que las sierras de Córdoba, con alguna que otra excepción. Entonces suben a esa montaña, a esa colina, y de repente Jesús se transforma. Su rostro se vuelve resplandeciente. Ya había antecedentes de esto en la historia sagrada. Por ejemplo, a Moisés le pasaba lo mismo cuando subía a la montaña llamada Sinaí. Allí se encontraba con alguien, él volvía y su rostro resplandecía. Jesús sube y su rostro resplandece. Y sobre él hay, dice el relato que acabamos de oír, que está en el Evangelio, está una nube resplandeciente. Esto es como lo de la paloma. Son figuras, porque no hay otra manera de describir una cosa cuando uno no la entiende. ¿Y qué vi? Te vi como una nube. Y en esa nube 2 tripulantes, uno Moisés y otro Elías, personajes ya desaparecidos siglos antes. Entonces uno se pregunta 2 cosas. ¿Eran Moisés y Elías? Pues si creemos que la Biblia dice la verdad, diríamos que sí. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? La única manera de saberlo era si Jesús mismo lo decía, porque Jesús presumía ser alguien que no pertenecía a este mundo. Él se presentó así: mi reino no es de este mundo, yo no soy de este mundo. Es decir, él se presentaba como un extraterrestre. Ahora, Moisés había desaparecido misteriosamente cuando murió. Había tradiciones. La Biblia dice, por ejemplo, que hubo una lucha entre Satanás y un arcángel por el cuerpo de Moisés. Elías había desaparecido también de una manera espectacular. Había sido arrebatado y llevado, dice la Biblia, en un carro de fuego. Un carro de fuego. Es decir, una especie de objeto volador que levanta Elías en presencia de testigos y se lo lleva. ¿Quién tiene algún grabador allí?
¿Está captando alguna? Bueno, no es un ser extraterrestre, no se asuste. Entonces, cuando llega el momento en que la historia pone un punto de misterio, la historia del llamado Antiguo Testamento dice, Moisés no se sabe dónde está porque Dios lo enterró, dice así. Y después dice en el Nuevo Testamento, en la epístola de San Judas, que nada tiene que ver con Judas Iscariote, que hubo una pelea entre el arcángel Miguel y el diablo por apoderarse del cuerpo de Moisés, que eso entra dentro de un terreno legendario. En cuanto a Elías, repito, fue arrebatado, según dice el relato bíblico, por un carro de fuego. Es decir, dos muertes misteriosas o no muertes, no lo sabemos. El caso es que aparecen allí. Si eran o no Moisés y Elías, es un tema que nosotros no podemos resolver, porque hay un solo testimonio, el de los autores que escriben, y los autores no podían saberlo. Por ejemplo, supongamos que Moisés y Elías aparecieran acá hoy, ¿cómo sabríamos nosotros que son Moisés y Elías? No podíamos saberlo. Dos personajes muy importantes, pero no lo sabíamos. Yo miraba estos días el esqueleto de un hombre que yo admiro mucho, el Che Guevara. Yo lo admiro mucho al Che, no solo porque fuimos vecinos cuando niño, porque nació 1,5 cuadras de donde yo vivía, casi de la misma edad, sino también por su idealismo, por muchas cosas, tal vez no por sus métodos violentos. Y yo miraba cómo la vida nos reduce un día a un esqueleto. Pero acá aparecen Moisés y Elías no como esqueletos, aparecen de ahí a simples pescadores, Pedro, Jacobo, Juan, que jamás hubieran tenido la idea de cómo eran. No había fotografías en aquella época, ni televisión. Y yo no creo que ningún pintor haya pintado el rostro de Moisés o de Elías y esos rostros hayan quedado pintados a través de los siglos. Sobre todo porque Moisés murió en el desierto y toda su gran epopeya de liberación transcurrió en el desierto. Y Elías era un hombre que escapaba de un lugar a otro, de una cueva a otra, fugándose continuamente de la persecución del rey Acab. De manera que, aunque hubiera habido artistas que habían pintado, después vinieron invasiones, vinieron guerras, vinieron destrucciones. Vino la invasión hecha por Asiria, después la invasión de Babilonia, después la invasión de los griegos con Alejandro Magno, después la invasión de Roma. ¿Qué tipo de retrato iba a quedar? Nada, absolutamente nada. Y estos muchachos ven a Moisés y Elías. Solo Jesús les puede haber dicho. Entonces Jesús está diciendo, hay otra dimensión. Esta nube viene de otra dimensión. Y después, cuando reaccionan, no ven nada. Y Jesús les dice, cállense, no se lo cuenten a nadie. Ahora, hay dos opciones. Una es que Jesús los hipnotizó y les hizo creer que todo eso era realidad. Otra es que haya sido realidad. Si ustedes son religiosos, tienen que optar porque fue realidad. Si no son religiosos, pueden optar por la idea, fue un episodio de hipnotismo. Seguimos atrás de Jesús. Llega Jesús a la muerte, lo ponen en un sepulcro y, como lo enseña la religión cristiana, al tercer día resucita. Pero la resurrección está acompañada otra vez por estos personajes llamados ángeles, que la Biblia los describe como jóvenes con vestiduras blancas y resplandecientes. Nada de alas, nada de cosas extravagantes, que simplemente se limitan a decir a las personas que van a visitar el sepulcro, dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está más acá, resucitó. Estos personajes aparecen siempre. Aparecen en el nacimiento, aparecen cuando Jesús es tentado por el diablo, según el relato bíblico, aparecen en una cantidad de episodios singulares. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní agonizando porque no se atrevía a aceptar su muerte crucificado hasta que tomó esa decisión. Y aparecen ahora en la resurrección dando explicaciones. Son personajes extraños, ajenos,
desconocidos, vestidos de una manera completamente distinta, con aspecto aparentemente humano, que dan el mensaje diciendo no está más aquí, resucitó. Puntualmente van apareciendo en cada episodio, antes del nacimiento, durante el nacimiento, después del nacimiento, o aparecen con estas señales extrañas, completamente ajenas a lo que es familiar para el ser humano y completamente distintas a las que están en el folclore religioso de numerosos cultos que han proliferado en todos los tiempos. Según la Biblia, Jesús sigue así, apareciendo y desapareciendo, hasta que llega el día en que va otra vez a un monte alto, llama otra vez a todos los discípulos, no solamente a 3 como la primera vez, y luego de darles las últimas instrucciones, viene una nube y se lo lleva, dice el relato. Y desaparece de sus ojos y entonces otra vez aparecen estos varones resplandecientes. Dice, varones, le dice, estos otros resplandecientes que están asociados, cada vez que aparece la nube, ellos aparecen, vienen, está en el libro de los Hechos capítulo 1, para los que conocen la Biblia, dice que están mirando al cielo. Este Jesús va a volver como ustedes lo han visto irse. Y pocos años después, esa misma luz, esa misma presencia, encuentra a San Pablo en el camino a la ciudad de Damasco. Ahora, ustedes pónganse a pensar. Hay varias explicaciones, pero ninguna de estas explicaciones es improvisada ni irrespetuosa, sino que son explicaciones de quienes pensamos o tratamos de descubrir. Por ejemplo, que Jesucristo era un ser extraterrestre parece evidente. Esto no niega su condición de Dios ni nada, ni estamos discutiendo eso. Porque que no era de este mundo era evidente en cuanto a su origen, en cuanto a su vida, en cuanto a los fenómenos extraños que rodeaban las manifestaciones en donde él se presentaba como un ser completamente distinto y muy similar a otros personajes que siglos antes habían tenido los mismos contactos. Porque era notable, por ejemplo, si nosotros nos detuviéramos a analizar, alguna vez vamos a hacerlo, tal vez lo podía hacer un rabino mejor que yo, pues yo no tengo la capacidad que tendría un rabino para analizar la historia de su propio pueblo, pero si analizáramos la vida de un personaje como Moisés, encontraríamos muchas semejanzas. El rostro resplandeciente, el contacto en lo alto de la montaña y la voz que desciende del cielo. Y este tipo de pautas lo vemos repetido a lo largo de la Biblia con un simple estudio. Yo mencionaba recién a este investigador Charles Downing. Él no es un aficionado a hablar de platos voladores. Él es uno de los más respetados teólogos que señala estas pautas para demostrarnos que si nosotros creemos que la Biblia dice la verdad, bueno, entonces tenemos que creer que Dios también se mueve en el terreno del espacio-tiempo. Es decir, que si Dios es eterno y está fuera del espacio-tiempo, también su propia eternidad le permite estar dentro del espacio-tiempo y ser inmanente, es decir, mezclarse con nosotros, aparecer con nosotros de distinta manera y con distintas presentaciones o actividades o actitudes y también con quienes estaban acompañándolo. Cuando nosotros contemplamos estos episodios pensamos así. Ahora voy a hablar como cristiano para que nadie se asuste de lo que vine diciendo hasta ahora. Solo unos minutos. Pero una vez yo hablaba con mi médico, el doctor Fontao, Aldo Julio Fontao. El doctor Fontao era el médico que vivía en la residencia presidencial junto con su esposa cuando Perón estaba en los últimos años de su vida. Era el médico asistente de los médicos titulares que atendían a Perón. Él tenía que estar viviendo en la residencia de Olivos todo el tiempo junto
con su esposa, que era una enfermera universitaria o una enfermera muy hábil, para cuidar de Perón en cualquier emergencia que se presentara. Aunque Perón tenía sus propios médicos. Él era un médico residente. Y mi esposa y yo llegamos a conocerlo en Cariló, ahí cerca de donde ahora mataron a José Luis Cabezas, ¿no? Pero lo conocimos en aquellas épocas, en el tiempo de sus funciones como médico de la Presidencia de la Nación, y empezamos a charlar, y una vez charlamos concretamente sobre este tema. Él actualmente es un pastor evangélico, pero en aquella época no, él era escéptico, respetuoso, pero escéptico. Y entonces empezamos a armar una especie de cosmovisión. Dijimos, aparentemente este planeta Tierra es un planeta que funciona mal. Anda como el país, pero que no es solamente aquí donde pasan cosas así. Pasan en España, donde acaban de asesinar a un joven concejal que levantó toda España para protestar. Pero pasan en todas partes y nunca sabemos realmente quién tiene la razón y por qué hacen las cosas, porque la historia, una es la que se ve y otra es la oculta. Es como la mente, que tenemos un consciente y tenemos un inconsciente y un infraconsciente y una estructura mental donde solamente dejamos ver nuestra parte exterior y aún nosotros mismos no nos comprendemos. Es así el planeta Tierra, un planeta lleno de conflictos, lleno de injusticia, lleno de mentiras, lleno de corrupción, lleno de perversión, de enfermedades. Uno dice, si hay un Dios y esto es lo mejor que pudo hacer, lo hizo bastante mal, porque está todo podrido, está todo corrupto, acá no funciona. Ahora uno se pregunta, si hay vida en el universo, si hay otros planetas habitados, esos otros planetas habitados serán igual que el nuestro, ¿sí? Serán todos iguales. Estará todo podrido en todas partes. Habrá en todas partes la misma violencia, la misma enfermedad, la misma miseria. Uno lucha contra todo eso, trata de ser feliz y no puede porque cada día hay una desgracia nueva. No solamente en la Argentina, en cualquier parte. ¿Será así todo el universo? ¿O hay en el universo regiones o lugares o personas o poderes que son distintos? ¿O hay una especie de armonía universal que nosotros hemos perdido? Como si aquí a nosotros no pudiera llegar esa influencia positiva que trae paz adentro y paz alrededor. Como si eso fuera imposible, porque acá para tener un poco de paz a veces algunos apelan a la droga, otros al alcohol, otros a la autosugestión, al control mental, al yoga, lo que fuera. Y son aparentes soluciones que no impiden que todo esto se siga corrompiendo y pudriendo cada vez más y enterrándose en la violencia. Entonces uno pensábamos con el doctor Fontao, si yo viviera en otro planeta más poderoso, o en otra región del universo con mayor poder, con mayor sabiduría y mayor influencia, y tuviera conciencia de lo que pasa acá, y fuera realmente noble, y fuera realmente sano, moralmente, espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, no trataría de ayudar a esa gente, trataría de visitar a ese planeta perdido, porque este es un planeta perdido. No funciona, no anda. A veces nosotros tratamos de hacerlo funcionar, pero no anda. Tenemos, por supuesto, muchos valores que están subyacentes porque no estamos diciendo que el hombre sea perverso o malo, o que el habitante de la tierra sea cruel, sino que está perdido. No sabe en qué dirección ir, no sabe para qué lado patear. Parece Central ayer jugando con Huracán. Y entonces no sabe qué hacer. Viene alguien de otro lado y les dice, señores, el camino es este. La dirección es esta.
Es como cuando uno va al médico y dice, mira, lo primero que tenés que saber es el diagnóstico. El diagnóstico es este. Decíamos con el doctor Fontao, él y yo, charlando mucho, nos hicimos muy amigos, los dos matrimonios. Hay una cosa que tener en cuenta. Si hay Dios, no es una cosa impalpable, abstracta. Si hay Dios, es un ser personal. Le demos el nombre que le demos. En el Islam lo llaman Alá. Y cada país le da su propio nombre en su propio idioma. Para nosotros es Dios, para otros es Jehová, que también es Dios, para otros es Yahvé, que también es Dios, para otros Elohim, que también es Dios, para otros se llama El, que también es Dios. Los nombres son dados a alguien que es creador de la paz, de la armonía, de la liberación del hombre esclavizado. Este es un planeta que está en conflicto entre el deseo de ser libre y la imposibilidad de serlo. El no saber, como decíamos el otro día en una charla más política, el sábado por la noche, si primero está la libertad y después la decisión, o primero está la decisión y después la libertad. ¿Está primero mi decisión para ser libre o necesito ser libre para tomar una decisión? Nosotros a veces ni eso podemos resolver, porque estamos en un estado permanente de confusión. Entonces viene alguien y nos dice, mire, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Jesucristo. Pero como nosotros nos vendieron un Jesucristo para actuar en televisión, un Jesucristo vencido, poco inteligente, parece un cordero degollado, sin mayor espíritu de lucha, sin mayor energía, sin respuestas, sin soluciones, como nos vendieron, con todo el respeto, no quiero ofender a nadie, un crucifijo y no a un libertador, entonces los dejamos de lado, porque nos guiamos por la imagen que nos vendieron. Pero este Jesucristo extraterrestre es el que vino a decirle a la gente, la cosa es así. Y lógicamente estaba acompañado de manifestaciones extraterrestres. A veces en el cristianismo tradicional a lo extraterrestre se le llama cielo. A veces usamos la palabra cielo, a veces porque la traducción es así. Pero muchas veces la Biblia y los libros sagrados del cristianismo no dicen cielo. La Biblia puede decir Uranos, por ejemplo, o puede decir cosmos. Y son palabras que tienen relación con el espacio exterior. Habla del espacio exterior concretamente. Y nos está diciendo, señores, acá ustedes en este planeta no van a poder salir nunca si no ponen su mirada un poco arriba del planeta mismo. Si no la ponen en hombres como Jesucristo o en Jesucristo mismo, pero de la manera que Él quiso revelarlo y no de la manera que a las religiones se les antoja hacerlo. Es decir, es descubrir la verdadera naturaleza de Jesucristo, el verdadero propósito de Él, lo que Él era y no lo que parece ser según la descripción que han hecho las instituciones que no han tratado de investigar profundamente ese hecho. Para mí, y termino ya, porque dije que iba a terminar temprano, estoy saliendo de una afonía que espero que no me arruine la voz, porque tengo que hablar de nuevo mañana noche en otro lado. El asunto es así, o el tema es así, como dicen los chicos. Yo creo que la gente, que la humanidad, tendría que investigar mejor el asunto de Jesucristo, con más profundidad. Yo a veces veo a los gobernantes, con todo el respeto para todos los partidos políticos, cualquiera, Alfonsín o Menem, o quien haya sido, Galtieri, cualquiera, van, ponen la mano sobre los santos evangelios y juran. Bueno, lo primero que yo diría es que jamás los leyeron. Lo segundo que yo diría es que si los leyeron jamás los entendieron. Lo tercero es que si lo comprendieron jamás lo cumplieron. Y lo cuarto es que no conocieron nunca al verdadero Jesucristo. Entonces le vendieron la imagen. Una imagen que, claro, las ceremonias religiosas la siguen vendiendo. Las instituciones así, que yo las respeto, que tienen toda la libertad, que tienen que seguir así, no entienden que nosotros hemos recibido la visita de alguien que vino del espacio exterior
para mostrarnos el camino. Cuando yo estaba en la Asociación de Observadores de Astros, esa asociación internacional que preside Guillermo Aldonati y otros, me habían puesto de asesor bíblico, y en otros grupos también, de esos 30 años o más, tal vez 40 también. Y entonces ahí venía gente que decía, vino Orfeo Angelucci, el famoso investigador, filósofo italiano de aquella época, que se dedicaba, según él decía, cosa que yo dudo que lo pudiera hacer, a tener contactos con seres extraterrestres a través de formas mentales, ¿no? Que podía él comunicarse así, y entonces daba mensajes. Y yo escuchaba en el club, un club muy interesante que después se disolvió, era un club donde había de toda clase de gente, gente con títulos universitarios, había curas, había pastores, había gente de trabajo muy respetable, un grupo más grande que el que estaba reunido esta noche, y charlábamos sobre esas cosas, ¿no? Y entonces se paraba alguien y decía, porque Orfeo Angelucci reveló tal cosa, dijo tal cosa. Y después otros mencionaban a otros personajes que hemos mencionado en otras charlas también, los que había revelado, el mensaje que había. Yo me acuerdo que había un muchacho de acá de Rosario que decía, yo me paro en la terraza y me comunico telepáticamente con los maestros del cosmos y recibo tal mensaje, y lo daba. Y yo pensé, ¿por qué no nos ponemos en serio los seres humanos a investigar el mensaje que trajo ese gran maestro que fue Jesucristo? Pero investigarlo, ni desecharlo, ni leerlo superficialmente, investigarlo. Entonces, no nos debe asombrar que en el marco de ese mensaje haya una cantidad de fenómenos casi inexplicables. Claro que son inexplicables, porque nos viene de la cultura superior, nos viene de lo que llamaríamos la cultura divina, nos invade y a veces le tenemos miedo. Viene de otra civilización, esa civilización que con mucha sabiduría mucha gente llama el reino de Dios. Suena muy místico, suena muy raro, pero quiere decir el gobierno del que manda, del que tiene verdadero poder. Y tal vez a ustedes les parezcan que yo voy a terminar con una expresión medio patológica, pero les aseguro que yo creo en ese reino universal. Y creo que vale la pena, lo digo con mucha experiencia y con no poca cultura, y con muchos años, vale la pena investigarlo. Se descubren muchas cosas que son las que de vez en cuando estamos enseñando acá.